En medio de la mayor sequía en la historia de nuestro país, los vecinos de un sector de Colina alzan la voz para criticar al ejército por arrendar sus derechos de agua a una empresa agrícola. Mientras en el entorno decenas de familias no cuentan con este recurso y viven con el agua que les entrega un camión aljibe una vez a la semana. El reportaje es de Ricardo Nani. Aquí debería haber un río. Nos encontramos como en el lecho del río Colina, o más bien dicho en el desierto río Colina. Estamos en una de las zonas golpeadas por la mayor sequía de la historia, a 50 minutos del centro de Santiago. Pero si uno sigue la huella de este desierto llamado río Colina, lo que encontramos es esto. Llegamos a turistear con la familia, a pasarlo bien un rato. ¿Y qué te pareció el lugar? ¿Habéis venido antes? Sí, venimos todos los veranos. Con mi familia, con unos amigos, y llegamos como a la 1 aquí a almorzar, a pasar la tardecita. Primera vez que vengo aquí. ¿Y qué te pareció? Bueno, porque aquí es seca la zona. Estamos en el sector de las compuertas. Este es el río Colina y en el siguiente reportaje vamos a tratar de dilucidar por qué este cauce que en este lugar fluye así, 8 kilómetros río abajo, no tiene ninguna, pero ninguna gota de agua, afectando a comunidades enteras y sumiendo a toda la zona en una grave crisis hídrica. Nosotros tenemos que calcular el agua porque si nos quedamos sin agua tenemos que comprarlo. Y los 1000 litros para la gente de Santiago, de cualquier parte de Chile, los 1000 litros acá a nosotros nos cuesta 8.000 pesos. En la localidad de Quilapiluna Alto nos recibe Melina. Aquí vive con su familia. Hace años que está obligada a abastecerse de agua con camiones aljibe. Reciben 2.000 litros los que almacenan en estos estanques. Una vez a la semana. Una vez a la semana. ¿Esos 2.000 litros son por persona, por familia, independiente? Por familia, indistintamente la cantidad de gente que vive, nada. Con poco y nada de agua deben ingeniárselas para que les alcance. Por razones obvias, las duchas no pueden superar los 3 minutos. Para lavar la loza realizan un verdadero ritual que reduce el consumo. Y esa agua, además, es reciclada. Aquí están estos tubos negros, ¿qué son? ¿Qué viene ahí? Esos son los desagües de las lavadoras y del lavamanos. O sea, cuando la lavadora está funcionando, el agua en vez de irse al desagüe... Al desagüe nosotros la reciclamos, la pasamos por un filtro que tenemos en una cámara chiquitita, la pasamos por un filtro y mi mamá va regando todo lo que son las siembras que tiene ella. De una semana para otra, lo poco y nada que le queda, lo va juntando en botellas. Como nosotros, los estanques funcionan con motobomba, si no hay luz, nosotros no tenemos baño, no tenemos agua, no tenemos nada. Por eso todo lo guardan en botellas, ante cualquier problema con su bomba o si se les acaba el agua. Hace años vienen pidiendo un sistema de agua potable rural, pero la respuesta es siempre la misma. Que no hay factibilidad por un tema de falta de agua en los pozos. Por años les han dicho que la falta de agua es culpa de la sequía y el cambio climático. Tanto sí que en agosto pasado la Dirección General de Aguas declaró la comuna de Colina como zona de escasez hídrica. Pero no es el único factor que explica la ausencia de agua. Pero también es la sobreexplotación que algunas empresas realizan del agua disponible por estos cauces. En el caso del río Colina, hay a lo menos 2 empresas que extraen agua en grandes cantidades del río. Una es la minera Anglo American y la otra es la agroindustrial Chacabuco. Es lo que explica la paradoja con la que nos encontramos. Por un lado, un río lleno de vida y aguas cristalinas, pero que no sigue la huella que históricamente ha tenido. Lo que explica esta cuenca vacía, lleno solo de fantasmas de un pasado glorioso. Estos eran unos grandes pozones que se hacían, donde venía la mayoría de los habitantes de nuestra comuna y también habitantes, ponte tú, del sector de Independencia, Huachuraba. Como que las familias venían a visitar a mucha gente a Colina desde muchos sectores porque era un sector donde te podías bañar gratuitamente y donde disfrutábamos en familia los fines de semana. ¿Dónde se va el agua? En este mapa podemos comenzar a entender el dilema. En azul el segmento del río Colina que lleva agua, en rojo la parte del lecho seco. Lo que más molesta a los habitantes de Peldehue, Colina y Quilapiluna Alto es que es el Estado quien los ha condenado a esta situación, ya que el dueño de los derechos de agua es nada menos que el Ejército de Chile, que arrendó el recurso hídrico a la agroindustrial Chacabuco. El Estado los arrienda y deja a la gente sin agua. Uno esperaría también que haya una investigación de por qué el Ejército de Chile se permite disponer de derechos que no forman parte de su patrimonio, sino que forman parte del patrimonio fiscal.
Desde el aire se ve el sector donde la agrícola ocupa el agua para la producción de uva de mesa. El terreno pertenece a la hacienda Peldehue, pero es de propiedad del Comando de Bienestar del Ejército, que lo arrienda junto con los derechos de agua. Hay un contraste evidente entre la aridez de la zona y el verde de las hojas que brotan en los parronales en primavera. En la imagen satelital es más evidente. Todo esto a pocos kilómetros de la casa de Melina. Ellos tienen el poder de ayudar de solucionar todo esto y no lo hacen. Estamos hablando no solo de terrenos fiscales, sino que derechos que pertenecen también al fisco y que el fisco le entrega en su administración al Ejército de Chile. Y el Ejército de Chile realiza una operación comercial de arriendo de estos terrenos y de estos derechos de agua a una empresa agroindustrial. Julio Salas es abogado y viene investigando el tema. Así dio con este contrato suscrito en junio de 2016 entre el Comando de Bienestar del Ejército y la agrícola Chacabuco Quality Grapes. En virtud del mismo, 166 hectáreas fiscales de la hacienda Peldehue son arrendadas para la producción de uva de mesa hasta el año 2047. Y aquí viene la parte que irrita a varias comunidades. En virtud del mismo texto, el Comando de Bienestar del Ejército arrienda varios derechos de agua de propiedad del fisco a esta empresa. Son accionistas a través de un arriendo que hacen de las tierras del Ejército, son accionistas del canal del río Colina. En segundo lugar, entubaron a lo menos 4 vertientes que eran afluentes del río Colina, es decir, extraen las aguas antes de que caigan al cauce del río. Y en tercer lugar, drenan las napas subterráneas del río a través de pozos profundos. Situación que decidimos confirmar en el lugar. Dentro de las vertientes mencionadas en el contrato está la de Baños Colina, afluente natural del río. Esta es la vertiente Baños de Colina, la que en virtud del contrato de arriendo entre el Ejército y la empresa agrícola le otorga el 100% de derecho de uso de agua. ¿En qué se traduce esto? Que toda esta agua que vemos acá, en ese lugar se mete dentro de una tubería y es llevada a los lugares donde se usa para riego, sin dejar que ninguna gota de agua fluya hacia allá, hacia su cauce natural, hacia el río Colina. Cuando uno canaliza las vertientes antes de que llegue al río, lo que en la práctica está haciendo es dejar el río sin agua de recambio. Y eso es lo que está ocurriendo con ese contrato de arriendo que establece el 100% de los derechos de agua de esas vertientes entregadas a la Administración del Agroindustrial. De acuerdo a los registros en la web de la Dirección General de Aguas, distintos organismos pertenecientes al Ejército, como el Comando de Bienestar, tienen inscritos en total 61 derechos de agua, 10 de ellos en Colina, incluidos los mencionados en el contrato de arriendo. El Ejército aseguró que su División de Bienestar desarrolla sus labores de acuerdo a la ley, buscando realizar apoyo social para los miembros de la institución. Para estos fines, el Estado no proporciona financiamiento, razón por la cual la mencionada ley le permite recaudar recursos a través de la celebración de actos y contratos, como por ejemplo el arriendo de este predio y sus derechos de agua. Contrato que estaría bajo amparo legal, pero que igualmente es cuestionado por las comunidades. Deberían ser caducados. Estos contratos de arriendo no pueden seguir existiendo, esto debe volver a entregarse al Estado para que lo maneje de la forma en que le garantice a las personas el acceso al agua. Consultamos a la Dirección General de Aguas para saber si estos contratos están en norma, pero no obtuvimos respuesta. Pero mientras ello ocurre, las comunidades aún esperan la decisión de un Estado que, teniendo las herramientas y propiedad para hacerlo, se decida a priorizar el uso de los cada vez más escasos recursos hídricos.